Muchas gracias. Dios los bendiga. Muy buen día a todos. Gracias también por participar. Qué hermoso cuando podemos abrir nuestro corazón a Dios a través de la música y de las letras, ¿no?, tan profundas. Y ahora poder abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Yo le puse a este tema: ¿por qué abandonamos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué alguien abandonaría a Dios? ¿Por qué abandonamos a Dios? Y quisiera hablarles en esta mañana que pensemos juntos mientras vemos cómo es la vida, ¿no? Es decir, recién estábamos hablando de tiempos de alegría, tiempos de tristeza, noticias que nos alegran el corazón, noticias que ponen triste nuestro corazón. Así es la vida, así son las cosas que vivimos. ¿Por qué uno abandona a Dios? Y voy a contarles entonces, o quiero que juntos repasemos, veamos, conozcamos la historia de un rey del pueblo de Judá. Y yo cuando leía la historia de este rey venían varias preguntas a mi mente. Y cuando yo veía esta pregunta decía: ¿qué hace que una persona busque a Dios? ¿Se ha puesto a pensar esto? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué hace que una persona busque a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? Yo sé que hay una complejidad ahí en nosotros, en el ser humano, y probablemente hay una obra también misteriosa de Dios, pero creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos a Dios? Entonces, antes de hablar de por qué abandonamos a Dios, me gustaría que veamos por qué buscamos a Dios. Voy a leer el contexto de este rey que yo quiero que nosotros consideremos de la palabra de Dios en esta mañana. Dice el libro de Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1. Abías, este es un rey, Abías, comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Macá y era nieta de Absalom. Abías cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor, su Dios, permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abías para que reinara en Jerusalén después de él. En la historia del pueblo de Israel, después del gran reinado de David, ese hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el rey más conocido de la historia de Israel, que le siguió después de Saúl, que fue el primer rey. Después vino David. Después de David vino su hijo Salomón. Su corazón se alejó de Dios. Y por misericordia de David, el reino no se dividió durante el reinado de Salomón, sino en su hijo Roboam. Roboam fue un rey que no buscó a Dios. Y durante su reinado se partió el reino en 2. 10 tribus en el norte bajo Jeroboam, este que fue mencionado acá. Y solo 2 tribus se quedaron con Roboam en el sur. Y ese fue el reino de Judá. De esto estamos hablando, del reino de Judá en el sur, el reino de Israel en el norte. El reino de Judá, su capital Jerusalén, el reino del norte, su capital Samaria. Y dice que después de Roboam, reinó el hijo de Roboam, que se llamaba Abías. Y este rey solo reinó 3 años. 3 años estuvo reinando en Judá. Su mamá era alguien muy importante, era la nieta de Absalón, otro hijo de David también. Y era una persona que tenía mucha influencia, mucho poder. Este Abías dice que no buscó a Dios, no buscó a Dios. Era descendiente de David, pero él, al igual que su papá Roboam, no buscaron a Dios. Y algo que me llama mucho la atención y quiero resaltarles a ustedes en esta mañana es que por amor a David, que era el bisabuelo de este hombre, el Señor Dios permitió que los hijos o los descendientes
siguieran gobernando, brillando como una lámpara, dice acá. Y dice otro detalle ahí, Dios le dio un hijo a Abías para que reinara sobre Judá después de él. Y este rey, el hijo de Abías, es del que yo quiero que hablemos. No de Abías, sino del hijo de Abías, que tenía un padre que no buscó a Dios, que tenía un abuelo que no buscó a Dios, y de repente aparece en escena este rey, Asa. Y dice la Biblia, en Segunda de Crónicas, este es el texto que vamos a considerar, Segunda de Crónicas, segundo libro o segunda parte del libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, 14, 15 y 16 tenemos la historia de este rey. Mire lo que dice el 14:1. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa, o Asá, probablemente como se pronuncie, Asá sucedió en el trono. Y note este detalle del versículo 1. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Durante 10 años hubo paz en la tierra. ¿Se acuerdan cuánto había reinado Abías? Su papá, 3. Este hombre, ¿sabe cuánto reinó? 40. ¿Qué le parece? 40 años. Y dice la Biblia, en primer lugar, que los primeros 10 años de su reinado fueron pacíficos. A diferencia de su papá, que tuvo guerra con Jeroboam. ¿Por qué? Mire lo que dice. Versículo 2. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Y nos detalla qué hizo. Quitó los altares extranjeros, los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Aserá. Todo esto eran cultos idolátricos, eran a otros dioses. Ordenó, escuche bien, versículo 4, al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandamientos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Y entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo. Y acá hay una explicación del cronista. Porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Versículo 7. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. ¿Qué hace que una persona busque a Dios? ¿Qué hace que este hombre busque a Dios? ¿El ejemplo de su papá? ¿El ejemplo de su abuelo? ¿De su abuela? No. ¿Qué hace que nosotros busquemos a Dios? Y me quedaba enganchado con el pasaje del versículo del Reyes, del capítulo 15 de Reyes. El Señor dice: por misericordia, por misericordia. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, Dios siempre toma la iniciativa. Ustedes saben que la Biblia dice que siempre Dios es el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros. No es que nosotros buscamos a Dios, sino que Él nos busca. Y nosotros respondemos a esa búsqueda. El apóstol Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay una canción que cuando yo era adolescente me encantaba, de un grupo que se llamaba Pruebas de su amor. Y decía la letra: está escrito en los colores, en las hojas del otoño, en los ojos de un bebé. ¿Ha visto los ojos de un bebé? Dado en el perdón, cuando es inmerecido, o una amistad que nada espera. Cuando nosotros estamos en la necesidad, por donde quiera hay pruebas de su amor. Y cuando nosotros podemos abrir los ojos, podemos darnos cuenta de eso. A veces son los papis, ¿no? Ellos tenemos una gran responsabilidad a los padres de poder mostrarle a nuestros hijos cómo es Dios. A veces no son los padres, a veces tenemos personas,
a veces tenemos circunstancias, situaciones, a veces son intuiciones que nos hablan de que Dios está ahí buscándonos. Y de alguna manera, algunos respondemos, tomamos la decisión de buscar a Dios. Hay otras personas que no. Hay un misterio ahí para mí. Pero lo cierto es que algunos deciden buscar a Dios. Este hombre decidió buscar a Dios. Y no solamente que él decidió buscar a Dios, sino que él animó al pueblo de Judá que busque a Dios. Estaba lleno de altares idolátricos. Quitó todo eso. Fíjense, desde Salomón, Roboán, Abías. Estos tres reyes se habían encargado de llenar de cultos idolátricos al pueblo de Judá. Y obviamente que esto tuvo una consecuencia en su reinado. Tuvo paz durante 10 años. Dice el autor aquí que Dios dio esa paz. Y entonces él reconstruyó. La tierra nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios, dice Asa. Que bueno, él buscó a Dios. Así que quiero decirte, en primer lugar, creo que tomamos una decisión, ¿no?, de buscar a Dios, como Asa. Asa buscó a Dios. Tomó la decisión frente a las evidencias de su amor que buscó a Dios. En segundo lugar, viene la prueba. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 9. Después de 10 años de reinado, viene una prueba. No es que él estaba haciendo las cosas mal. Viene una prueba de parte de Dios. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. 1.000.000 venían de soldados. Este hombre era un mercenario que trabajaba para Egipto y tenía 1.000.000. Ustedes saben que en la antigüedad el ejército más numeroso que existió era el ejército de Persia que atacó Grecia, 2.500.000. Eso fue el número más grande que hubo de un ejército. Esta gente venía con 1.000.000. Era un gran ejército. La Biblia nos relata que este hombre, Asa, tenía un ejército. Su ejército era de 580.000 personas. Entre Judá y Benjamín había 580.000. Así que él salió a la guerra contra este hombre con 580.000 versus 1.000.000. Y además del 1.000.000 tenían los carros estos, 300 tenía. 300 carros de guerra. Y avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para las batallas en el valle al norte de Maresa. Sabía que no tenía muchas chances de ganar. Pero miren lo que hace Asa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Anotémoslo a esto ahí. Nadie, sino solo el Señor, puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. ¿Sabe qué hizo Dios? Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá. Y el enemigo huyó. Y Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Tremendo lo que hizo. Esta es otra de las historias que aparecen ahí en la Biblia y que conocemos en la historia de guerras imposibles de ganar y que son ganadas. Y acá hay una explicación clara. Ellos recurrieron a Dios y confiaron en Dios. Y destruyeron este ejército de 1.000.000. La historia dice que este ejército no se pudo rearmar hasta 160 años después. Así quedó de golpeado. Porque Asa y su ejército lo destruyó. Así que no solamente Asa buscó a Dios, sino que lo que yo veo acá es que Asa confió en Dios en la prueba. Asa confió en Dios en medio de la prueba. Porque son las pruebas, ¿no?, las que forjan nuestro carácter, nuestra fe. Y ahí es donde se ve dónde está nuestra confianza. Él dijo, vamos a buscarlo a Dios. Y cuando la cosa se puso difícil, ¿qué hizo Asa? Siguió buscando a Dios. Ya tenía 10 años en el poder. Estaba establecido, tenía paz. Pero en medio de la prueba, él dijo, mi confianza está en Dios. Yo leía esto y decía, ¿dónde está mi confianza cuando las cosas se ponen difíciles?
¿Dónde está tu confianza cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando nos pasa muy a menudo, cuando personas conocen a Jesucristo y reciben paz, reciben perdón, y están tan emocionadas. Y vienen y me cuentan de la obra de Dios. Y yo digo, Señor, cuando venga la prueba, que pueda seguir con esta fe. Y muchos, cuando viene la prueba, cuando la cosa se pone difícil, siguen confiando en el Señor. Pero hay otros que no. Hay otros que no, porque a veces pensamos que Dios es como Papá Noel o es un bombero que tiene que ayudarnos siempre. Y muchas veces vienen personas que están enojadas porque Dios le hizo una cosa aquí y después no le hizo como ellos esperaban que le haga. Este hombre confió en Dios en medio de la prueba. Y miren lo que dice la Biblia. Sigue la historia en el capítulo 15. Luego de esta tremenda victoria, 10 años, acuérdense, capítulo 15, versículo 1. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, salió al encuentro del rey Asa cuando volvía de la batalla y le dice este profeta de Dios, escúcheme Asa, le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo, los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. Qué tremendo esto. El pueblo de Dios, dice este profeta, que durante mucho tiempo estuvieron sin el verdadero Dios. Sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que nos instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Palabra de Dios, directo, para el rey y para el pueblo. Cuando vino esta palabra de Dios para Asa, él respondió. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta de Dios, se armó de valor. Eso es lo que le pedía, ¿no? Sé valiente. Y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado más al norte en la zona montañosa de Efraín. Además reparó el altar del Señor, que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después, Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente, mire, de Efraín, de Manasés y de Simeón. Estos eran del norte, eran del otro reino. Pero estas personas se habían establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Y ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado de la batalla. Hicieron una gran celebración en honor a Dios. Y no solamente ellos, sino los que veían, Dios está con este hombre, Dios está con este reino. Así que era un reino que recibía a otros. Era un reino donde la gente quería ir a vivir. Y mucha gente del norte de Israel se fue porque Dios estaba con este rey. 15 años ya de paz y de prosperidad, obedeciendo al Señor. Y entonces hicieron esta gran fiesta porque Asa respondió a la palabra de Dios. El profeta le dijo de parte de Dios, tenés que esforzarte, tenés que ser valiente. Y Asa recibió la palabra de Dios. Cuando el profeta le habló, cuando Dios le habló, él respondió. Y entonces hizo una purificación. Ya había hecho al principio de su reinado, ¿no? Una purificación. Ahora esta fue más profunda, eliminó todo, o casi todo. Y además dice la Biblia, que cuando estaban reunidos ahí, dice el versículo 12, hicieron un pacto
de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Eso está más adelante, en el versículo 12. Ustedes lo pueden ver ahí, pásamelo por favor, al siguiente. En el versículo 12, hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Vamos a buscar a Dios, pero vamos a buscarlo de corazón, no como algo externo, no como algo superficial, no como algo religioso. Era tal el avivamiento que se estaba produciendo en ese lugar que el pueblo dijo, vamos a buscar a Dios de verdad, no de manera externa. Es más, era tan radical eso que dijeron, y el que no busque a Dios, que sea ejecutado. Sea mujer, hombre, joven, anciano, así estaban. Y dice el versículo 15, todos en Judá estaban contentos con el pacto, porque lo habían hecho, fíjese ahí, de todo corazón. Esto que había pasado externamente afectó el corazón de las personas. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. ¿Sabe qué dice más la Biblia? Dice después, no lo tenemos ahí, pero en el versículo 16, quitó a su abuela Macá de su puesto de reina madre, la destituyó, porque ella había hecho una imagen, un poste obsceno dedicado a Aserá. Así que la sacó, lo derribó, lo hizo pedazos, lo quemó. Llevó al templo de Dios la plata, el oro, consagró el botín, lo llevó al templo y entonces termina el capítulo 15 diciendo en el versículo 19, no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Un avivamiento nacional se produjo por este hombre que buscó a Dios, que confió en Dios en medio de la prueba, que recibió la palabra de Dios y que él mismo, y en cuarto lugar, se humilló delante de Dios. Él reconoció quién era Dios. ¡Wow! ¡Qué rey que tuvo Judá! ¡Qué privilegio para los súbditos vivir en esa época! Imagínense, 35 años, un gobierno de paz, un gobierno de estabilidad, un gobierno sólido, un gobierno donde usted dice, qué bueno que tengamos un líder así, un líder que teme a Dios, un líder que nos mantiene, ¿no?, en la línea recta. Hermoso. Y fue así, y fue avanzando. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué? Lo cierto es que él buscó a Dios aún en la prueba y confió en Dios, fue receptivo a la palabra de Dios y se humilló delante de Dios. Lo reconoció como el Señor. Y muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia. Muchos de nosotros lo hemos hecho en nuestra vida. Y entonces Dios nos respaldó. Porque dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El proverbio dice, mejor lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Me contaba un hermano, hoy mismo, que le contaba a otra persona, una hermana, que tenía muchos bienes. Pero decía, mi anhelo más profundo es que mis hijos sigan al Señor. Eso es lo más importante. Y ese era el dolor más grande que tenía. Porque esto es lo más importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí fluye, de ahí emana la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dice Jesús. ¿Por qué buscamos a Dios? Y ahora sí quiero ir por qué abandonamos a Dios. Porque, y digo lamentablemente, si uno se hubiera quedado ahí y hubiera dicho, wow, este rey, pero hay un capítulo más sobre él. Hay un capítulo más sobre la historia de Asa. Es el capítulo 16. Mire lo que dice el capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, 35 años de paz. En el año 36, Baasa, ahora era el rey de Israel, ya no estaba más Jeroboam. Jeroboam era alguien que no buscó al Señor. Y Baasa se complotó contra el hijo de Jeroboam, lo asesinó. Así que solo estuvo 2 años el hijo de Jeroboam en el reino. Y después Baasa mató a toda la descendencia de Jeroboam, la barrió de la tierra. Y tomó el reinado, Baasa, y entró en guerra
con el rey del sur, con Asa. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá, fortificó Ramá. Otra prueba más. Había tenido uno a los 10, ahora lo tiene a los 36 años de su reinado, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio de Asa en Judá. Versículo 2 dice que en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, los envió al rey Ben-Hadad de Aram, allá en Siria, al norte, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro. Rompé el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Así que conquistaron las ciudades de Gihón, Dan, Abel, Bet-Maaca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Baasa había estado usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y de Mizpa. Otra victoria del rey de Judá. Hizo un acuerdo con el rey de Siria, lo coimió, eso fue lo que hizo, le envió dinero y le dijo: atacarlo al rey de Israel. Y las historias del rey de Siria también son historias de personas que no buscaban a Dios, así que gustosamente se vendieron a lo largo de la historia al mejor postor. Esto hizo este Ben-Hadad y atacó. Y ganó Asa. Y uno lee la historia y dijo: bueno, ganó, pero hay algo que nos llama la atención, ¿verdad? Hay un gusto raro ahí. Porque cuando fue atacado por un ejército numeroso, no tenía chance, buscó al Señor, Dios le dio una victoria, una palabra. Y acá buscó una alianza con otro rey. Lo coimió y logró sus objetivos. Pero no buscó a Dios. ¿Se da cuenta? No dice nada. Dejó de confiar en Dios. Yo leía esto y decía: ¿qué hace que una persona deje de buscar a Dios? Me preguntaba. 36 años de éxito, tremendas cosas de que Dios había hecho, no solamente en él, sino a través de él. Dios le había usado de una manera poderosa a este rey para traer paz a sus súbditos. La gente se venía de otros lados a su reino. Y de repente aquí, cuando la prueba vuelve, deja de confiar en Dios y confía en el hombre. Yo quiero declarar la palabra de Dios en esta mañana a ustedes. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice esto: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Dónde está mi confianza? Yo creo que esta es una de las primeras cosas que me llevan en un alejamiento, de un abandono a Dios. Dejamos de confiar en Dios. Quiero que penses en las pruebas que estás viviendo. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estoy confiando yo? En medio de esa situación difícil, cuando las cosas se ponen complicadas, ¿dónde está tu confianza? Ahora mismo, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Asa dejó de confiar en Dios. Y vino palabra de Dios a él. Dice la historia después en el versículo 7, después de estos 6 versículos, que en ese tiempo Ananí, el vidente, fue al ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir
al ejército del rey de Aram. Mira el versículo 8. ¿No recuerdas? ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Y vamos a poner esto en un cartel grande, el versículo 9. Escuchen la palabra de Dios. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. ¿No te acuerdas? ¿Ya te olvidaste de lo que hizo Dios? Cuando eras débil, cuando tenías miedo. ¿Te olvidaste que Dios te sacó de eso? Obviamente que esto golpea mi corazón y me habla a mí. Y obviamente Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Te acordás tu historia? Como me decía un hermano, no teníamos nada, me decía la otra vez. Me había convertido, no teníamos nada con mi esposa, pero buscábamos al Señor. Íbamos a la reunión de oración, me decía él. Éramos muy poquitos, pero yo parecía que estaba en el cielo, dice. Y salíamos fortalecidos después de ese tiempo, juntos ahí. Y el Señor nos respaldó, dice, nunca nos faltó nada. ¿Te olvidaste de eso? Y acá le estoy hablando a los que conocen al Señor. ¿Te acordás de lo que Dios hizo en tu vida en esos momentos difíciles? Y vos confiaste en Dios. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? 35 años. Había buscado a Dios. Dios lo había respaldado, le había dado bendición, paz, prosperidad, reputación. Y dejó de buscar a Dios. Dejó de confiar en Dios. Y cuando vino la palabra de Dios, ¿sabe qué hizo? La rechazó. La rechazó. En vez de, esta era una oportunidad genial, ¿no? Para arrepentirse y para ir a buscar la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Versículo 10. Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y le puso en el cepo. No solamente se enojó con Ananí, sino que en ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Algunas personas de su pueblo comenzaron a sentir la opresión de este hombre. Estaba enojado, quizás estaba amargado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba adentro a él? Afuera seguía teniendo paz, afuera seguía siendo un rey victorioso, había logrado todo, tenía ya un reinado de 36 años y había logrado vencer a su enemigo, pero algo le pasó adentro. Había un problema adentro en su corazón. Había dejado de confiar en Dios, rechazó la palabra de Dios y no se arrepintió. Tenía una oportunidad genial ahí para humillarse. Y a veces puede pasar esto, ¿no? Hablábamos con un hermano y me decía, ¿cómo el pecado endurece el corazón? Me decía. Estaba tan duro mi corazón que las personas me hablaban, pero yo no quería hacer caso. Y estaba metido haciendo cosas que yo sabía que estaban mal, pero no podía salir. Mi corazón estaba muy duro. Y eso creo que es una de las cosas más tremendas para aquellos que conocemos a Dios. Saber que estamos ahí haciendo algo que desagrada a Dios y aún así estar atados ahí a eso. Cuando David fue confrontado con su pecado, se arrepintió. Y él dijo, porque no quieres sacrificio, que yo lo haría con gusto, pero no lo quieres. Porque tus sacrificios o los sacrificios que te agradan son el corazón quebrantado. Hemos cantado, no tengo nada para ofrecerte, solo un corazón quebrantado. Pero a veces cantamos esto con nuestros labios, pero no es así en nuestro corazón. Nuestro corazón está duro delante de Dios. Hemos visto la obra de Dios, hemos visto su mano poderosa, hemos visto su respaldo, podemos dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho, pero en algún momento nuestro corazón se pone duro. Y este hombre no se arrepintió. Y no solamente lo afectó a él, empezó a afectar al pueblo. Ya no era tan lindo para algunos estar en ese pueblo. Ya no era tan agradable este rey. ¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó a este rey? Mire lo que dice después. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave de los pies. Y a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Y lo enterraron en la tumba que habían tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias dulces, ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Claro, fue un gran rey, fue un gran rey. Trajo y mantuvo en paz 40 años al pueblo de Judá. Buscó al Señor, Dios le dio victoria, pero mire cómo terminó. Mire cómo terminó. Es una lástima ver eso. Y esta palabra le afectó a su descendencia, porque fueron la descendencia de ellos, de él, la que tuvo que luchar contra los de Siria. Pero si vos hubieras confiado en el Señor, dice, Dios te hubiera dado victoria. Así como te dio con Egipto y no molestaron más, te hubiera pasado lo mismo con lo de Siria. Los nietos de él hubieran agradecido eso, que este hombre hubiera buscado a Dios, pero no lo buscó. Se enfermó y no buscó a Dios. Solo puso su confianza en los médicos. Y claro, está bien ir a los médicos, pero ¿dónde está mi confianza? ¿En los médicos o está en Dios? Hicieron un gran honor, pero yo veo aquí 4 pasos tan opuestos a los 4 que vimos antes. Y creo que esto es el proceso de muchos de nosotros, o puede ser el proceso de muchos de nosotros. Dejamos de confiar en Dios. Rechazamos la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios y te está hablando y te está diciendo, volvete a mí, yo te voy a recibir. Y entonces no nos arrepentimos, no hay arrepentimiento. Me acuerdo de un libro que decía, la clave para un avivamiento continuo es un arrepentimiento continuo. Pero nuestro corazón está muy duro, muchas veces. Y entonces dejamos de buscar a Dios, no buscamos a Dios. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1 dice, tenemos que prestar mucha atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Saben que deslizarse no es caerse, es resbalarse. A veces es imperceptible ese resbalón. Y si nos seguimos resbalando, acá nos terminamos cayendo. Y decimos, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué a este lugar tan lejos de Dios? ¿Cómo llegué a este lugar donde me cuesta tanto buscar al Señor? Y es que en realidad nos empezamos aquí a resbalar. En algún momento este hombre empezó a resbalarse. Quizá no se dio cuenta al principio, pero terminó con un corazón duro, con un corazón enojado, un corazón amargado, un corazón que estaba lejos de Dios. A pesar de que conocía, ¿no? Dios le había dado una palabra tremenda. Si vos buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si vos te acercas a Dios, Dios se va a acercar a vos. Pero si vos lo dejas a Dios, Dios te va a dejar. Él es un caballero. Él no te va a obligar a nada. Por eso cuando nosotros hablamos del derrumbe en la vida cristiana, quiero decirte este principio que yo observo en la palabra de Dios también y en la experiencia de nosotros. El derrumbe en la vida cristiana rara vez es una explosión. Usualmente es una filtración lenta. Rara vez es una explosión, usualmente es una filtración lenta. Y creo que la palabra de Dios nos está desafiando a nosotros, a que podamos confrontarnos con ella y demos una respuesta. Vamos a ir cerrando este tiempo, pero yo no quiero cerrar con esto, quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con un desafío. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Dios está mirando en este momento este lugar. Él está recorriendo con sus ojos toda la tierra. Y Él quiere hacer algo, Él quiere fortalecer. ¿Pero a quién? Va a fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Porque nosotros los humanos miramos lo exterior, miramos lo de afuera. Pero Dios mira el corazón. Eso es lo más importante para Él. Él sabe exactamente lo que hay en mi corazón. Y sabe exactamente lo que hay en tu corazón, en este momento. Y dice la Biblia, y esto es palabra de Dios, Dios está mirando la tierra, ahora mismo.
Ahora mismo está mirando. En esta mañana, Él está mirando tu corazón y está mirando mi corazón. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere obrar en medio de esa situación que estás viviendo. Dios quiere trabajar en medio de esa ansiedad, en medio de ese miedo, en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis. Él va a fortalecerte y te va a dar victoria. Pero Él está mirando tu corazón. Vamos a orar, ¿qué les parece? Te quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro, por favor, en este momento. A veces nuestro corazón es tan complejo. Dice Jeremías que el corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Él mismo dice, yo, el Señor, que escudriño, que pruebo los corazones. Dios está mirando tu corazón. Yo no sé bien qué le pasó a este rey, que venía tan bien. Qué gusto era estar en su reino. Qué deleite era ver Dios obrando en ese lugar, en su vida, en su familia, en su reinado. No sé bien qué le pasó, pero en algún momento dejó de buscar a Dios. Dios le había dado todo. Le había dado victoria sobre sus enemigos. Le había dado paz. Le había dado prosperidad. La gente de alrededor reconocía que Dios estaba con él. Pero en algún momento él dejó de buscar a Dios. En algún momento dejó de ser sensible a la palabra de Dios. En algún momento su corazón dejó de ser de carne y se volvió de piedra. Y de repente se encontró muy lejos de Dios. Y aún en el momento difícil, aún en la crisis, aún en la enfermedad, dejó de buscar a Dios. Dejó de confiar en Dios. Y terminó muriendo por una enfermedad en sus pies. Y terminó dejando un legado mixto a su descendencia, con la bendición de haber visto la mano de Dios, pero también con esa maldición de no haber confiado en Dios en el momento de la prueba. ¿Cómo vas a ser vos y cómo voy a responder yo ante Dios en esta mañana? Volvámonos a Él. Querida iglesia, volvámonos al Señor. Y que Él nos sane de esta herida. Que Él nos restaure. Que sea Él el que produzca esa obra profunda en nuestro corazón. De restauración, de sanidad, de fortaleza. Quiero animarte a que seas valiente y busques al Señor. Él todavía puede ser hallado. Hoy es el día para buscar juntos al Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia con nosotros. Y gracias porque eres el Dios de nuevas oportunidades. Yo sé, Dios, que a un corazón que está humillado, a un corazón arrepentido, no vas a despreciar. Eres digno, Señor. Eres digno de recibir nuestra adoración. Eres digno de estar en el trono de nuestro corazón.
Y gracias porque es tu bendición la que nos enriquece, Señor. Y esa bendición no trae tristeza, Señor. No tenemos que arrepentirnos de nada de eso. Gracias, Señor. Gracias porque tus ojos están recorriendo toda la tierra para fortalecer, para mostrar tu poder a favor de los que tienen un corazón recto, honesto, aquellos que están comprometidos contigo, Señor. Yo sé que vos conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Sé que conoces el corazón de los que están viendo, Señor, esta transmisión. A ti no te podemos engañar, Señor. Sabes de nuestras luchas, Señor. Sabes de las ataduras que nos detienen. Sabes de las ganas que muchas veces tenemos. Señor, yo te pido tu obra, que el Espíritu Santo, Señor, esté produciendo una obra especial en cada corazón, para que podamos ser transformados por ti, Señor. Señor, tenemos ganas de ver tu gloria y tu poder. Te necesitamos, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Y por lo que vas a hacer también, porque eres tan bueno y eres poderoso también. Gracias, Dios. Muchas gracias. Vamos a abrir nuestro corazón, hermano. Vamos a decirle que nos atraiga. Vamos a expresar, como decía aquí la palabra de Dios, de corazón, que anhelamos a Dios, anhelamos su presencia, anhelamos su obra en nuestra vida. Gracias. Atráeme a ti, no me dejes ir. Él no va a rechazar un corazón humillado. Lo rindo todo a tus pies. Tú eres mi amigo fiel. Te anhelamos, Señor. Yo te anhelo más, solamente a ti, pues nadie me abrazará con tanto amor y compasión. Guíame, Señor, de regreso a ti. Sí, Señor. Por favor. Te anhelamos, Señor. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Quiero estar junto a ti. Vamos a hacerlo con nuestras propias palabras ahora. Mientras sigue sonando la música, quiero animarte que con tus propias palabras le digas: Señor, yo te necesito. Te necesito en esta situación. Ponerle nombre y apellido. Señor, yo te quiero entregar esto en esta mañana, para que vos obres, Señor. Señor, ayúdame en esto. Como decía Asa, Señor, ayúdanos, porque vos podés fortalecer al débil y podés darle la victoria. Vamos a entregarle al Señor nuestras cargas y a recibir su descanso, su presencia, y vamos a comprometernos a buscarlo de todo corazón. Anhelamos al Señor. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Quiero estar junto a ti. Vamos a decir: atráeme a ti, Señor.
Rey verdadero. Solamente a ti. No hay nadie como tú, Señor. Pues nadie más me abrazará. Con tanto amor y compasión. Envíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Quiero estar junto a ti. Una vez más decimos te anhelo, Dios, con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón. Te anhelo, Dios. Sí, Señor. Señor, te necesitamos, Señor. Te anhelo, Dios. Quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. ¿Y cómo no adorarte, Señor? Si como cantábamos recién, no hay nadie que nos abraza, nadie que nos recibe tal cual somos, sin importar lo que pasó, Señor, como también cantamos hoy. Y como sabemos, Señor, que nos recibes, nos aceptas, nos amas, nos bendices. Ayúdanos a no alejarnos, Señor, a buscarte siempre y a estar en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es nuestro anhelo siempre en cada reunión